nuestro director. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Nuevamente, hermanos y hermanas, por la gracia del Señor, estamos aquí para compartirles otro estudio más de la lección de Escuela Sabática. Es miércoles 16 de abril y queremos agradecerles su sintonía. Queremos, de verdad, dar las gracias porque ustedes han elegido este canal para edificar su vida. Queremos también, donde quiera que estén, desearles que Dios les bendiga mucho. Permítame compartirles el versículo de memoria de hoy. Y ahora quisiera que nuestro productor nos comparta el versículo de memoria para este día. El versículo para memorizar hoy, miércoles 16 de abril del 2025, se encuentra en Lucas 2:43 y dice: Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Cada año, José y María iban con Jesús a Jerusalén para celebrar la Pascua, una de las fiestas judías más importantes. Cuando Jesús tenía alrededor de 12 años, hicieron este viaje como de costumbre, pero al regresar, Jesús se quedó en Jerusalén sin avisar, y sus padres no se dieron cuenta de inmediato. Acabada la fiesta, esto nos muestra que la familia de Jesús era piadosa, cumplían con la ley judía y las costumbres religiosas. Ellos iban cada año a Jerusalén para honrar a Dios. Donde dice se quedó el niño Jesús en Jerusalén. Jesús tenía apenas 12 años. Decide quedarse en el templo para estar cerca de las cosas de Dios. Esto no fue un acto de rebeldía, sino un reflejo de su creciente conciencia espiritual, ya que sentía en su corazón un llamado más grande. Y donde dice, sin que lo supiesen José y su madre, este detalle es muy humano. Como en muchas familias, se viajaba en grupos grandes y era fácil pensar que el niño estaba con otros familiares o conocidos. Pero este descuido permitió que se desarrollara una de las escenas más importantes en la infancia de Jesús, que fue su encuentro con los maestros del templo. ¿Qué nos enseña esto para el día de hoy? Jesús ya tenía claro su propósito desde joven. Aún siendo un niño, su corazón latía por las cosas de su Padre Celestial. Y esto nos enseña que el buscar de Dios no es solo para adultos, sino desde temprana edad. A veces damos por sentado que Jesús está con nosotros. José y María pensaban que Jesús estaba con ellos, pero no era así. Eso nos invita a revisar si realmente estamos caminando con Jesús o si lo hemos perdido de vista en medio de nuestra vida rutinaria. A veces Dios permite pérdidas para enseñarnos algo mayor. Es aparente el descuido de José y María. Eso se convierte en una oportunidad divina para manifestar el llamado a Jesús. Dios puede usar incluso nuestras distracciones o errores para llevarnos de regreso a su propósito. Repetimos de nuevo el versículo para el día de hoy, miércoles 16, en Lucas 2:43. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Que Dios les bendiga. Como también el animarles a que no dejen la obra del Señor, de hacerla, como también de apoyarla económicamente. Los recursos que el Señor nos da, debemos usarlos para que también la obra de Dios progrese. Quiero invitarles a que se unan a nosotros en la predicación del Evangelio eterno, la verdad presente, el mensaje de los 3 ángeles, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, por los 4 canales de televisión y radio que tenemos rentados para ese propósito. Únanse a nosotros, aportando aquí los diezmos y las ofrendas de nuestro Dios. En la pantalla están las maneras de hacerlo. Tomen nota. Si gustan que les dé más detalles, llamen al 214-881-4029 y con gusto les daré más detalles para que puedan participar de la bendición del Señor de proclamar 24/7 el mensaje de los 3 ángeles. Y por supuesto, atender a los enfermos gratuitamente en nuestro centro de estilo de vida, los 3 ángeles. Quisiera invitarles a que estén atentos para que miren
las maneras de cómo ustedes pueden participar de esta obra en el desarrollo del programa, en los diferentes banners que van a ir saliendo allí. Ustedes van a mirar las formas de cómo pueden aportar. Recuerden que desde cualquier parte del mundo, como también aquí en Estados Unidos, ustedes pueden unirse a este ministerio y ayudar a la proclamación del Evangelio las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Que Dios bendiga al dador alegre. Y ahora tengo conmigo a Gabriel Sánchez nuevamente para estudiar juntos la lección de este día miércoles titulada Odio contra el Santo. Gabriel, bienvenido. Gracias, pastor. Un saludo, hermanos, nuevamente para cada uno de ustedes, que estamos hoy, día miércoles 16 de abril, siguiendo con el estudio de esta lección. Como ya dijo el pastor, ¿verdad? Odio contra el Santo. Una lección que, con ver el título, está muy interesante para poder meditar en ella y con la ayuda de Dios, ¿verdad? Y el Espíritu Santo ir entendiendo el mensaje que tiene preparado para cada uno de nosotros en esta lección. Así que un saludo, hermanos, un gusto poder estar con ustedes acá de nuevo impartiendo esta lección. Y de una sola vez los invito a que nos acompañen a orar de rodillas. Amante Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. Toda la honra y la gloria es para ti, Padre. En tus manos nos encomendamos, dirígenos en todo lo que hagamos, que siempre, Señor, te busquemos a ti y te pongamos en primer lugar en todo. Cada plan que tengamos, Señor, depositarlo en tus manos para que tú seas el que lo dirijas. Y si tú quieres, Señor, que ese plan marche, pues así será. Y si no, pues tampoco, Señor, debemos nosotros desanimarnos, porque esa es la voluntad, Señor, tuya. Así que dirígenos, Señor, en este estudio, que tu paz y tu bendición siempre estén con cada uno de nosotros. Y bendice a toda la audiencia, a los televidentes que día tras día están viendo la televisión y escuchando estas lecciones también. Todo lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ayer mirábamos cómo habían opiniones o controversias en torno a Jesús por el hecho de que se maravillaban de su doctrina. Pero hoy vamos a mirar cómo la aseveración de Jesús en cuanto de dónde provenía su doctrina y qué buscaba él con esa enseñanza. Hoy nosotros vamos a mirar que eso provocó odio porque él dijo que la doctrina venía de aquel que lo había enviado y que lo que él buscaba con esa doctrina era la gloria de aquel que lo había enviado. Y entonces, hermanos, aquellos que dijeron ¿dónde está aquel? Pero porque querían matarlo. Y aquellos que dijeron, oh, él es un engañador. Oh, hermanos, esos comenzaron a sentir un rechazo hacia el Señor. Por eso vamos a mirar a Jesús básicamente contestando, argumentando a estos que están cuestionando su autoridad. ¿Qué percibió Jesús, Gabriel, en los rabinos? ¿Y qué pregunta les formuló? Bueno, vamos a leer en el libro de Juan, capítulo 7, versículo 19, para responder la pregunta que nos hace aquí la lección de este día. Y hay tres preguntas que el Señor hace ahí. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Bueno, vemos ahí que lo que estaba percibiendo Jesús, que había un desprecio hacia él. Había un odio hacia él. No lo querían condenarle. Entonces vemos el Señor y le dice, les hace las preguntas que vemos aquí.
¿Acaso no dio Moisés la ley? ¿Y ninguno de vosotros cumple la ley? Y les dicen la última pregunta: ¿por qué procuráis matarme? Entonces, eso vemos lo que Jesús percibió acerca de los rabinos. Y por eso viene él y les pregunta, les formula estas preguntas. Por eso vemos acá que la lección se titula Odio contra el Santo. Había un odio hacia él. Me imagino que incluso ni lo podían ver, o les daba algo que solamente escucharlo por cómo hablaba él, las palabras que su padre le había dado para que las presentara a su pueblo. Entonces viene el Señor y dice: no, estos aquí siento que estoy percibiendo que no me quieren, que me odian. Pero sin embargo al Señor vemos que viene y le formula estas preguntas: ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Y más adelante vamos a ir viendo, para que entre en contexto, lo que nos siguen diciendo los versículos. Es de hacer notar que cuando Jesús preguntó: ¿no os dio Moisés la ley?, él se estaba refiriendo a todo el Pentateuco, a los primeros 5 libros de la Biblia, pues estos eran llamados ley, la Torá, y ahí estaba contenida la voluntad de Dios. Pero los judíos no obedecían esa voluntad. Por lo tanto, ellos no podían juzgar si las enseñanzas de Jesús procedían del cielo o no. Pero dentro de ese Pentateuco está Éxodo 20. Y ahí está prácticamente el extracto de todo el Pentateuco, porque ahí está la ley de los 10 mandamientos. Y ahí hay un mandamiento que dice: no matarás. Y estos judíos que se jactan de ser los depositarios de la ley, quieren matar a Jesús. Por eso Jesús les dice: ustedes no cumplen la ley, porque procuran matarme. Oh, hermanos, pero como decía Gabriel, esto fue motivado por el odio. Y ese odio lo traen ¿desde cuándo? Hace un año. Él estuvo allí en Judea y dije ayer, y lo reitero, y lo vamos a ver, que Jesús hace referencia a eso. Él había sanado a un enfermo en sábado. Desde entonces, este odio estaba contra ellos. Pero ahora se ha desbordado cuando les ha dicho que la enseñanza o la doctrina de él no es de él, sino de aquel que lo envió. Y él no busca la gloria de ellos, no busca que lo alaben por esa doctrina, sino que él busca la gloria de aquel que se la ha dado. Los de aquí en la tierra, a eso les gusta que los alaben, que los feliciten. Yo no, dice Jesús. Yo no busco la gloria del hombre, yo busco la gloria de Dios. Entonces, hermanos, todo esto ha generado odio, al punto que, aunque son depositarios de la ley de Dios, de todas maneras, ya la están violando porque quieren matarlo, quieren transgredir el mandamiento que dice: no matarás. El don de profecía, ¿qué nos dice al respecto, Gabriel? Jesús dio a los rabinos una evidencia de su divinidad, demostrándoles que leía su corazón. Sabía qué era lo que tenían ellos dentro. Desde que había curado al paralítico en Betesda, habían estado maquinando su muerte. Ya llevaban bastante tiempo planeándolo. Y así violaban ellos mismos la ley que profesaban defender. ¿No os dio Moisés la ley?, dijo él, ¿y ninguno de vosotros hace la ley? ¿Por qué me procuráis matar? El deseado de todas las gentes, página 420. Creo que está muy claro y muy bien explicado cómo aquí el Espíritu Profecía lo acaba de mencionar. Incluso, miren qué interesante, Jesús dio a los rabinos una evidencia de su divinidad, pero aún así ellos seguían con ese odio hacia él. Les dio evidencia demostrándoles que él leía su corazón,
que Él conocía y sabía lo que ellos tenían dentro de cada uno hacia Él. Pero sin embargo, al haberles dado esa evidencia, ellos siguieron con ese odio hacia Cristo Jesús. Pero Gabriel, ¿qué respondieron estos rabinos cuando oyeron aquello? En su respuesta, ¿de qué acusaron al Señor? ¿Y cómo les contestó también Él? Me llama mucho la atención como dice el versículo 20, lo que le dijeron ellos. Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. Solo imagínense de la manera en su respuesta a Cristo de que le acusaron los rabinos y cómo les contestó él a su vez. Vemos ahí, la Biblia nos está diciendo de que lo acusaban los rabinos a él de haber infringido la ley. Pero sin embargo, ellos hacían otra cosa diferente, circuncidando en el día sábado. Por eso viene el Señor y les dice, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? Cuando al principio dice, si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, entonces dice el Señor, ¿por qué se enojan conmigo? Si sané completamente a un hombre. Y nosotros sabemos que la palabra de Dios nos enseña qué es lo que verdaderamente es lícito hacer en el día sábado. Entonces, vemos de qué esa manera, la manera en la que da respuesta a esa pregunta. Pero no sé si el pastor quiere agregar algo más. Sí, hermanos, miren, es interesante cómo el Señor habla aquí de que Moisés, dice, le dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y cuando dice de los padres, se refiere de los patriarcas Abraham, para ser más específico. Pues fue de Abraham que prácticamente recibieron eso de la circuncisión. Dios instituyó una señal, llamada la señal de la circuncisión. Requirió de Abraham y luego se incluyó como parte del pacto. Pero interesante cómo en sábado sí podían circuncidar a alguien y no era pecado. Y no solamente había que circuncidar, sino que tratar el órgano reproductor del hombre que era circuncidado. En alguna manera, cuando circuncidaban tenían que también hacer una especie de curación para la decisión o la cortadura que hacían. Entonces Jesús dice, ustedes en sábado hacen circuncisiones y en alguna manera sanan ese órgano, un solo órgano, sanan ese órgano cuando ustedes vienen y hacen la decisión o la cortadura. Pues dice Jesús, ustedes lo hacen para sanar un órgano. Yo he sanado todo un cuerpo con todos sus órganos y lo he sanado en sábado. Entonces, ¿cómo es posible que yo, que he sanado todo un cuerpo con todos sus órganos en sábado, para ustedes sea suficiente para que me quieran matar, y ustedes, que apenas un órgano logran sanar, pero también se ponen a hacerlo en sábado, no lo consideran eso un quebrantamiento de la ley? Entonces el Señor lo que está haciendo aquí, hermanos, es prácticamente hacerles ver lo incoherentes que son, como una obra que sanó todo el cuerpo en sábado, ellos no la valoran
pero sí quebrantan ellos desde la perspectiva, digamos, como ellos mismos están acusando a Jesús, quebrantan el sábado al circuncidar a un hombre. Hermano, Jesús está defendiendo muy bien. Mire que son tan insultantes que le dijeron, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Oh, hermanos, ¿quién procura matarte? Jesús conocía sus pensamientos. Jesús sabía lo que ellos estaban planeando. Mire, si hubiera sido un farsante religioso, como lo era Barrabás, ellos no hubieran buscado matarlo, porque hubiera estado de acuerdo a su perspectiva mundana. Pero este, que no encaja en su perspectiva, a este sí lo quieren matar. ¿Saben qué? Cuando uno analiza a Jesús, uno ve que a Jesús no lo odian por su vida pura que lleva, no lo odian por su enseñanza, sino que lo odian porque no encaja en esa perspectiva mundana que tienen del Mesías, que ni es de Galilea, que no debe ser de Galilea y que mucho menos debe venir de una manera así como es Jesús, de una familia sencilla. Ellos esperaban un Mesías diferente. Y las pretensiones, según ellos, de Jesús, de ser el Mesías, no encajan en su manera de ver las cosas y por eso lo odian. Y todavía pretender que hable en nombre de Dios y que enseña religión o enseña Biblia o enseña la palabra de Dios, eso no lo pueden tolerar y lo tildan de demonio. Vamos a mirar cómo el don de profecía todavía va a ampliar esto, Gabriel. Sí. Miren qué interesante cómo lo empieza diciendo acerca de que, como le dijeron ahí, demonio tienes. Pero miren cómo el Señor dice que Cristo no prestó atención a esta insinuación, de que sus maravillosas obras eran instigadas por un espíritu maligno. Continuó demostrando que su obra de curación en Betesda estaba en armonía con la ley sabática, que estaba justificada por la interpretación de que los judíos mismos daban a la ley. Dijo, cierto, Moisés os dio la circuncisión, y en sábado circuncidáis al hombre. Según la ley, cada niño debía ser circuncidado el 8º día. Si ese día caía en sábado, el rito debía cumplirse entonces. ¿Cuánto más armonizaba con el espíritu de la ley el hacer sano todo un hombre en sábado? Y así como el pastor hace unos minutos atrás lo mencionaba y decía que ellos pues sanaban solamente un aparato reproductor, cuando Cristo Jesús sanó un cuerpo completamente. Sanó todo un hombre, dice, en sábado. Entonces vemos que el Señor estaba demostrando de que su obra de curación que había hecho en Betesda estaba en armonía con la ley sabática. Y saben, hermanos, que me gustaría compartirles un segmento de lo que los judíos pensaban en relación a la circuncisión en sábado. Escuchen. El rabí Eliezer, cuyo pensamiento tal vez reflejaba el de los dirigentes judíos de los días de Cristo, razonaba así. La circuncisión está por encima del sábado. ¿Por qué? Porque si uno la pospone más allá del tiempo señalado, debido a eso, se expone a una extirpación. Si alguien quebranta el sábado debido a uno de sus miembros, ¿no debiera quebrantar el sábado debido a todo su cuerpo si corre peligro de muerte? O sea, si el 8º día
de un niño se cumplía en sábado, la circuncisión en ese caso está por encima del sábado y hay que aplicarla, porque si lo posponemos para el domingo, entonces lo que toca es extirpar. Miren ustedes, extirpar el órgano reproductor. ¡Wow! ¿Qué concepto más, como dijera, aberrante que tenían estos líderes! Entonces Jesús dice, pues es lo mismo. ¿Qué es más importante? ¿Un órgano reproductor de un ser humano o el cuerpo completo de un ser humano? Si no pueden posponer la circuncisión para el siguiente día y tiene que hacerse en sábado, porque si lo posponen toca extirpar y lo tienen que hacer en sábado, yo también en sábado he tenido que sanar porque hay un hombre que tiene, creo que tenía 38 años, no, tenía años, toda su vida, que no había podido caminar ese hombre. Y ahí estaba en el estanque de Betesda, deseando que alguien lo ayudara para entrar al agua cuando se moviera. Y nadie lo ayudaba. Jesús tuvo esa misericordia de ese hombre. Y ese día, Él le dijo que se levantara, que tomara su camilla y que se fuera. Jesús lo sanó en sábado, todo un cuerpo. Entonces Jesús les dice, si hablamos de transgresión aquí, ustedes transgreden la ley también, porque ustedes ponen la circuncisión por encima del sábado. Yo pongo al ser humano en el sentido de que el sábado lo podemos rescatar, lo podemos restaurar, podemos hacer una obra de misericordia sobre él, porque eso está en armonía con la santidad del sábado, con la forma de guardar el sábado. Entonces, mis hermanos, es interesante todo esto, y aunque Cristo pues es tildado de demonio por esto, es maravilloso como él no le hace caso a eso y les da toda esta cátedra en su propio terreno, hermanos, en su propio terreno. Jesús los está desarmando. Bueno, Gabriel, finalmente, ¿qué advertencia dio Cristo a esta gente que también puede ser para nosotros de un amplio significado? Así es. Vamos a leer esa advertencia en el versículo 24 del capítulo 7, y como decía el pastor, advertencia que fue dada a los fariseos y gobernantes en aquel tiempo por todo lo que estaban juzgando, criticando, murmuraban, pero que también esa advertencia nos la da el Señor a nosotros también, para nosotros hoy en este tiempo también. Dice el versículo 24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Y qué era lo que estaban haciendo ellos? Estaban juzgando nada más según las apariencias a Cristo Jesús. No estaban juzgando, dice, con justo juicio. Y es así como dice el Señor, no juzguéis según las apariencias, sino que debemos de juzgar con justo juicio. Juzgaban sin saber más allá, solo por lo que miraban, por las apariencias. Entonces, esa misma advertencia nos la da el Señor hoy en día. Nosotros fácilmente miramos a una persona y empezamos a juzgarla sin saber qué hay más a fondo de esa persona. Vemos a otra de repente y también nos quedamos viendo y vemos qué rara esa persona. Nos ponemos a juzgar. Entonces aquí el Señor explica ese amplio significado y nos da esa advertencia que no debemos de juzgar según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. Por eso el Señor en su palabra también decía, hipócritas, a la verdad por fuera son una cosa, pero por dentro son otra. Entonces, debemos nosotros con la ayuda del Señor no juzgar según las apariencias, sino que debemos nosotros juzgar con justo juicio, sabiendo, conociendo a esa persona, a ese hermano, para si lo que vamos a ponernos a hablar es cierto o no, porque nosotros nos ponemos a juzgar, pero son ideas que nos vienen a nuestra mente sin saberlas. Entonces caemos en aquello de estar hablando de alguien sin conocerlo. No sé si ustedes han escuchado una anécdota de una hermana que llegó tarde a la iglesia un sábado
y parece que tenía una responsabilidad que desempeñar. Y empezó la murmuración. Empezaron algunos a decir, no, que esta hermana, no deberíamos de darle esta responsabilidad porque miren a qué hora llega, o empezaron ahí a cuestionar por qué había llegado tarde. Y después tuvieron que pedir perdón los murmuradores, porque la hermana contó que había llegado tarde porque se había encontrado en la calle con una persona que había tenido un accidente y había tenido que ayudarla, había tenido que auxiliarla, y eso pues prácticamente le atrasó para llegar a cumplir con su compromiso. Allí, hermanos, había un juicio por apariencia, no era un juicio justo, porque no se sabe por qué esta persona está llegando a esta hora. Y el Señor está diciendo aquí, no juzguen según las apariencias, juzguen con justo juicio. Si usted, hermano, hermana, tiene esa costumbre de juzgar anticipadamente algo sin tener el conocimiento, digamos, amplio o profundo del por qué, es bueno que le diga al Señor que le ayude, porque usted no conoce el porqué de las cosas. Usted juzga por lo que mira, pero Dios juzga el corazón. Yo creo que todos en alguna manera caemos en ese pecado de juzgar por lo que miramos. Pero el Señor dice, juzguen con justo juicio. A los fariseos les estaba diciendo, ustedes me juzgan como transgresor de la ley, porque aparentemente yo he violado el sábado con sanar a este enfermo. Pero su juicio que ustedes están haciendo sobre mí no es justo, porque ustedes también violan el sábado al circuncidar a una persona en sábado, porque ponen la circuncisión por encima del sábado, porque no la pueden posponer para otro día, porque como ya leímos, el rabino decía, es que si se pospone para otro día, lo que toca es extirpación. Bueno, entonces, están juzgando, pero no es justo el juicio. Si fueran ustedes verdaderas personas justas, ustedes llegarían a la conclusión que los actos de misericordia en sábado son válidos. Y yo hice uno de ellos. De manera, hermanos y hermanas, que la próxima vez, como dije, que el enemigo nos tiente con aquello de juzgar a alguien, de prejuzgar, de anticipadamente uno elaborar una opinión y luego en base a eso ya tener una actitud negativa para con alguien. Cuando el enemigo nos tiente la próxima vez con eso, hermanos, acordémonos lo que nos dijo Jesús. No juzguen según las apariencias, sino juzguen con justo juicio. El Señor nos ayude a que no caigamos en ese pecado. Cerremos con el don profético, Gabriel. Los príncipes quedaron callados y muchos del pueblo exclamaron, ¿no es este al que buscan para matarlo? Y he aquí, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Sí habrán entendido verdaderamente los príncipes que este es el Cristo? Eso lo dice en el libro El deseo de toda la gente, página 420, pero está la otra cita. Cristo no mira la apariencia externa. Él no juzga como juzga el hombre. No valora al hombre según su rango, talento, educación o posición. Miraré, declara, a aquel, aquí está el punto importante también, que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Esta cita se encuentra en The Signs of the Times, 21 de octubre de 1897. Así que, hermanos, Cristo no mira la apariencia externa. Él no juzga como juzga el hombre. No valora al hombre según su rango,
talento, educación o posición. Dice que Él mira a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a su palabra. Al orgullo, al arrogante, al orgulloso, al arrogante, dice que lo mira de lejos, pero que al humilde lo atiende, dice su palabra. Entonces, mis hermanos, yo creo que ha llegado el momento de ponernos en las manos de Dios y pedirle al Señor que todo lo que este día hemos recibido de enseñanza lo pongamos por obra, especialmente esto último, que creo que es un mal bien arraigado en la mayor parte de miembros de iglesia. Y yo creo que debemos pedir al Señor victoria sobre esto, para no caer en el pecado de los fariseos de andar juzgando los motivos y anticipadamente, sin nosotros conocer a fondo personalmente las cosas. ¿Qué les parece si oramos y que el Señor nos ayude? Padre nuestro que esté en los cielos, le agradecemos por hacernos ver tantas cosas en este odio que hubo contra Jesús, para que no caigamos en la trampa de aquellos que lo llegaron a odiar. Ayúdenos, Señor, a reconocer que las obras de misericordia que Jesús hizo, las hizo también para que nosotros las hagamos. Pero también ayúdenos para desarraigar este mal hábito de juzgar como juzgaron los judíos a Jesús, es decir, solo por las apariencias y no en un justo juicio. Ayúdenos, Señor, para que rechacemos toda insinuación del enemigo a juzgar a otros. Padre, denos la victoria sobre este pecado. Le pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Vence